que se llama Dredge. Es un framework open source que creé para hacer incident response en el cloud. Full disclosure, esto no es nada ultra sofisticado, no es nada con machine learning, ni con IA, ni con todas esas cosas que están de moda ahora. Básicamente, yo vengo haciendo incident response en la nube hace muchísimos años. Era el líder del equipo de incident response de Deloitte. Y a medida que iba haciendo un montón de cosas, fui desarrollando ciertos scripts que me hacían la vida más fácil a mí. Un día un amigo me dice, che, Santi, ¿tenés algo que me pueda dar una mano? Y le tiré una carpeta llena de scripts y me dijo, no, man, esto lo tenés que hacer algo que lo compile porque está re bueno, pero es imposible de usar así. Entonces, bueno, así surgió el proyecto. Básicamente, la idea es que cuando una empresa empieza a hacer incident response o que piensa que está haciendo incident response, nosotros nos imaginamos un framework de este estilo, ¿sí? Donde nosotros nos preparamos para que cuando llegue el momento del incidente vamos a tener todos los logs, las detecciones y vamos a poder responder. Y desgraciadamente eso en la vida real no pasa, ¿sí? Es como que por lo general en los casos de uso que tienen de detección con logs van a detectar por lo general falsos positivos y que cuando llega el incidente de verdad era en un lugar donde no estaban monitoreando. Entonces cada vez que a nosotros nos tocaba salir a hacer un incidente, en particular con los servicios de retainer como consultores, era como, bueno, ok, yo entiendo que tengas todos estos logs, pero los que yo necesito para el incidente no los tenés. En particular con la nube, y en especial consideración con aquellas empresas que no eran tan conocedoras de los esquemas de nube. Entonces, ellos quizás unían el on-prem y tenían cosas en el cloud, pero como se asume que es seguro, no le daban tanta importancia, estaban más enfocados en monitorear las workstations que la nube. Y de repente tenían un atacante que estaba metido adentro hacía meses y no tenían forma de visualizarlo. Gracias a Dios, la nube tiene un montón de capacidades de seguridad que nosotros no consideramos normalmente y hay muchas de esas cuestiones que están habilitadas por default. El drama es que no son fáciles de adquirir, entonces bueno, nosotros empezamos a armar esto que decía, si vos no tenés nada preparado, ¿qué cosas nosotros podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué logs nosotros podemos tener desde el cloud provider que van a estar habilitados siempre por default y no pueden ser deshabilitados? Ahora, ¿por qué las empresas no se preparan? Bueno, básicamente hay montones de razones, muchas pueden ser negligencia, hay empresas que ni siquiera les importa, pero también están aquellas que sí les importa pero que no lo pueden pagar. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que cuesta en comparación guardar logs en un SIEM o en un log collector contra tirarlos en S3 y dejarlos ahí hasta que pase algo y los tenga que acceder. Como se dan cuenta, en cualquier consideración es una decisión súper sencilla hasta que empezamos a pensar qué pasa cuando nos hackean y en especial particular cuando en especial cuando empezamos a pensar que no tenemos ni idea de cómo sacar los logs de S3 cuando nos vayan a hackear, ¿sí? Y esto es lo que pasa cuando nosotros queremos agregar la generación de alertas sobre esos logs, porque cada vez más las plataformas de SIEM y de detección cobran esto por cuerda separada. Entonces, ahora de repente tenemos un modelo de servicio que me cobran por ingestar logs, pero no tengo alertas. Y si yo quiero tener las alertas, tengo que pagarlas aparte. Y de repente se vuelve un montón de plata, ¿sí? En particular para los países de Latinoamérica o Europa del Este y esos países que no están con presupuestos tan grandes como pueden ser Estados Unidos y el Reino Unido. También tengo que tener en cuenta que muchos de los productos que se desarrollan están pensados para esos mercados, entonces tampoco conocen las problemáticas específicas de nuestro entorno. Otra de las herramientas que se usa muchísimo para la nube es todo lo que es Cloud Security Posture Management. Me voy a caer, voy a decir lo que es Cloud Security Posture Management es una herramienta que lo que permite es entender cuáles son las, entre muchas comillas, vulnerabilidades de la nube. Lo que pasa con la nube es que como no es un software per se, no se asocian CVEs a las cosas que están mal hechas. Entonces, es muy difícil poder comunicar que una falla en la configuración es un bug y no una feature, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos cosas mal hechas, pero el negocio nos dice, no, pero yo necesito para trabajar y queda ahí y no se remedia. Entonces, los Cloud Security Posture Management irrumpieron muchísimo el mercado hace un par de años, pero cuestan cada vez más plata. Hay herramientas open source, pero también nos llenan de falsos positivos. Y cuando nosotros estamos en el medio de un incidente, no queremos una herramienta súper compleja que nos dé toda la información a vida y por haber. Nosotros necesitamos esas cuestiones tácticas que en el momento necesitamos para poder ejecutar tanto la respuesta como el análisis de root cause. Entonces,
Eso es sin tener en cuenta que eso, estamos hablando solamente de la tecnología, aparte tenemos que tener el problema de la gente y de los procesos. Lo que nos pasaba a nosotros era que era difícil encontrar a alguien que trabajara en Incident Response, que tuviera la mentalidad de un Incident Responder, que supiera cómo hacer, y encima que supiera de Cloud Security, que supiera de los diferentes Cloud Providers, porque decís, sí, bueno, yo sé AWS y el otro sabe de Azure. Y de repente viene una empresa americana, le paga 3 veces lo que le pagábamos nosotros y se iba a trabajar para Estados Unidos y nosotros empezábamos de nuevo. El proceso de onboarding de una persona tomaba muchísimo tiempo y cuando terminábamos de entrenar se terminaba yendo. Entonces, necesitamos una forma de poder democratizar el acceso a ese conocimiento de forma que no sea tan alta la curva de aprendizaje para que un analista pudiera salir a la cancha lo más rápido posible. Y yo tengo una filosofía que creo que si hay memes es por algo, ¿no? O sea, para mí la máxima verdad dentro de lo que pasa en el mundo es en función de los memes que nos compartimos. Y si nosotros nos compartimos memes de que no se puede implementar un CIEM, de que es un bardo implementar un CIEM, de que nos estamos llenando de falsos positivos, es porque algo estamos haciendo mal. Y bueno, básicamente ese es el rationale. Dredge es una tool open source, es gratis, la pueden descargar. Ahí abajo está el QR, si tienen alguna duda me lo consultan. Al final de la presentación va a haber un QR un poco más grande donde lo van a poder descargar. Dredge tiene 4 módulos. El primero es el Log Retriever, que fue por el que empecé. Nos permite obtener logs de diferentes plataformas cloud, como puede ser AWS, tanto GuardDuty, Event History, CloudTrail, todo lo que es logs en Bucket S3. También podemos obtener logs de GitHub, por ejemplo. Podemos obtener logs de GCP y estamos trabajando en integrar todo lo que es Azure también. Entonces la idea es que con un mismo comando un analista pueda sacar logs de Azure, de GCP o de AWS sin tener que entender todos los pormenores que hay detrás y obteniéndolos en el mismo formato. Que no es magia, o sea, es simplemente 4 o 5 API calls básicas que una vez que uno las sabe las puede repetir. El problema es que muchas veces las otras personas no las conocen o simplemente en el medio de un incidente uno está tan estresado que se olvida de pensar cuáles son esas API calls. Ahora, el otro módulo es Threat Hunting, que básicamente es sobre lo que nosotros levantamos de los logs, hacer esas queries específicas que nosotros necesitamos para identificar alguna causa raíz. Lo vamos a ver en la última demo, por ejemplo, cuál es la referencia a las API calls que nosotros estamos asociando con evasión de defensas. Ese tipo de cuestiones nosotros las podemos identificar en el módulo de Threat Hunting. Incident Response son esas acciones que nosotros hacemos siempre cuando estamos respondiendo. Por ejemplo, aislar un servidor que fue comprometido de Internet. Hay particularidades que respectan a la nube que hacen que no sea un evento trivial. O deshabilitar un usuario, o borrar un usuario, o también rotar una credencial. Todo ese tipo de cuestiones no son lineales en los cloud providers y muchas veces requieren particularidades de nuestro lado que las tenemos que aplicar y, de nuevo, los analistas no lo saben. En particular, si nosotros no tenemos permiso de administrador sobre la cuenta de nuestro cliente, o mismo si no tenemos permiso de administrador sobre nuestra propia cuenta. Entonces nosotros le tenemos que pedir a un DevOps que ejecute un comando para hacer cierta cosa, y si yo le tengo que pasar 200 comandos va a ser un garrón. En cambio, si yo le paso, decir, che, ejecutar Dredge, AWS, get logs y pasarme el output, es muchísimo más fácil. Y el último es Cloud Status, que es este control de postura que les decía, con información específicamente táctica para lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo se configura? Dredge se puede ejecutar de dos maneras, con un archivo de configuración o a través del CLI. En el archivo de configuración, la primera cosa que tenemos es la parte de settings en general, donde nosotros podemos ver el start date y el end date. Entonces, si nosotros queremos tener logs solamente por una fecha específica, podemos acotar la búsqueda y de esa manera bajar lo menos posible y no tener que estar ejecutando la query entre todos los logs, entre todos los data lakes. Lo otro que podemos hacer es setear las API key de Shodan y de VirusTotal, porque también dentro del módulo de Threat Hunting podemos hacer queries contra estas herramientas para ver si una IP es de conocida mala reputación con VirusTotal o cuál es el contexto de la IP a través de la integración con Shodan. Después podemos configurar los diferentes cloud providers. Este es un ejemplo de AWS. Como pueden ver, podemos habilitarlo, deshabilitarlo, elegir cuáles son los perfiles que el Dredge va a asumir para integrarse para con el cloud provider, y a partir de ahí va a ejecutar las cosas contra los logs que nosotros tengamos habilitados. Por ejemplo, Event History, GuardDuty o los logs de Bucket S3 que están ahí abajo. Así es como se ve el archivo de configuración. Todo esto está en el repo tiene toda la documentación a su disposición, así que y también está con videos de cómo setearlo y de cómo instalarlo en caso de que lo necesiten. Vamos a hacer algunas demos como para que vean ejecutarlo. Lo primero que vamos a ver es Event History. ¿Todos saben qué es Event History?
¿Quién no sabe qué es Event History? ¿O quién sabe qué es Event History? Mejor así no lo primero. El Event History es un log de AWS que me permite loguear todas las API calls. Es decir, si yo creo un servidor, eso va a quedar logueado en Event History. Si yo borro un usuario, va a quedar logueado en Event History. Entonces es el principal log que nosotros buscamos a la hora de hacer un análisis forense dentro de una cuenta AWS. Bueno, acá estoy corriendo Dredge, estoy usando Python, Dredge, el módulo Log Retriever, voy a targetear AWS, me voy a autenticar con el perfil de demo y voy a empezar a bajar los logs, ¿sí? Como ven, es así de simple, es un comando donde yo tranquilamente me puedo autenticar contra la cuenta que yo quiero y bajar los diferentes logs. Acá yo puedo hacer un grep buscando por un usuario de IAM que yo necesite, por ejemplo en ese caso Terraform, para empezar a buscar las API calls que yo esté buscando en caso del incidente. Este último ejemplo es contra una API key. Entonces, si nosotros venimos para arriba, vamos a ver el comando. Es súper sencillo, es Python 3, Dredge, Log Retriever, módulo de AWS, elegimos el profile, que vendría a ser la autenticación que yo voy a tener contra AWS, la región y el... Bueno, me lo dejó cortado. Y acá le tengo que pasar el tipo de log. En el tipo de log le voy a poner el Event History y el Event History es el que me va a bajar esta data que yo necesito. Ahora lo podemos ver con otro log, por ejemplo. ¿Sí? Ven, acá tengo -- log Event History. Y después hago el grep que yo necesito. Si yo tuviera que ver esto por consola, esto se vería así. Cuando lo veo así, el problema que tengo es que solamente puedo ver 50 requests por query de consola, o hasta 100 creo que es ahora, y de esas 100 tengo un paginado que tengo que ir resolviendo. Entonces, si yo tengo 200 millones de logs, estoy más o menos frito, ¿sí? Entonces, esto lo que nos automatiza es la ejecución por API call. Otra cosa que nosotros podemos hacer es agarrar y bajarnos los logs de Guardduty. Guardduty es una herramienta que se ve así en consola. Lo que nos permite Guardduty es generar alertas. Es una herramienta de Security Detection automática de AWS que se habilita con un botón. Entonces, si yo lo tengo habilitado, está buenísimo, porque yo ya voy a estar viendo qué es lo que está pasando dentro de la cuenta de AWS. Y si no lo tengo habilitado, lo primero que tengo que hacer en un incidente es habilitarlo, porque ya me va a empezar a monitorear automáticamente desde el momento en que yo lo habilito. Ahora, si yo tengo que bajarme los logs de Guardduty de muchas cuentas y no me preparé adecuadamente para concentrarlos todos en un concentrador, yo lo que tengo que hacer es de repente buscar los logs de 200 cuentas. Yo con Dredge puedo ponerme todos los perfiles de autenticación y dejar el script corriendo que me baje todos los logs de Guardduty de todas las cuentas a la vez, tener un simple archivo con todas las configuraciones. Ahora vamos a una muestra rápida de esto. Lo que va a hacer básicamente acá es el mismo comando. LR AWS perfiles, le va a pasar el log que es Guardduty y va a empezar a bajar los eventos. Como ven, son JSON también, donde vamos a poder ver toda la información que nosotros necesitamos respecto del ataque o de lo que haya sucedido. Fíjense acá cómo se ven los diferentes logs, es un JSON que nosotros después podemos queryar para bajar todas las IPs que necesitemos o lo que creamos que hace falta para ese momento. Otro log que podemos obtener es el log de GitHub, ¿sí? Con GitHub tenemos el problema de que los logs que se muestran por la consola no son los mismos que nosotros podemos obtener desde la API. Nosotros con la API vamos a poder obtener muchísimos más logs que los que podemos ver. Los logs de consola por lo general son logs de seguridad, como por ejemplo los logs estos que ven acá, que son mi cuenta siendo accedida de diferentes regiones del mundo. Ahora, si yo tuviera que ver un atacante que está dumpeando data de mi cuenta, que vendría a ser un data leakage, yo eso lo tengo que ver a través de los git clone, por ejemplo. Y los git clone yo no los voy a ver acá. Ahora, sí los puedo ver por API, pero tengo que saber cómo ejecutarlos por API. Entonces, yo quisiera hacer esa query con Dredge, sería algo de este estilo. Hacemos nuevo Python 3, Dredge, pero en vez de targetear AWS vamos a targetear GitHub. Es el mismo comando, lo único que cambia es que en vez de targetear uno, targeteamos el otro.
Le vamos a pasar la organización y ya vamos a empezar a ver todos los logs de GitHub en JSON para ser procesados. De nuevo, en caso de que nosotros tuviéramos que recorrer varias cuentas AWS, varios repos de GitHub, varias organizaciones, vamos a setear todo en el archivo de configuración y dejar que Dredge descargue todos los logs como nosotros querramos, ¿sí? Acá vamos a ver acciones que no se loguean directamente en la consola, como puede ser el git fetch que estamos viendo ahí en el último log. Con respecto al Cloud Status, la demo que quería mostrar, por ejemplo, es qué información nosotros necesitamos de los usuarios de AWS. Los usuarios de AWS son herramientas súper poderosas que le permiten a las organizaciones desplegar recursos en AWS, o también a los atacantes ganar persistencia, moverse lateralmente o ejecutar acciones contra las API calls. Ahora, un control de postura tradicional me daría un montón de información como que yo no necesito, como email, user. Ahora, lo que me interesa a mí es saber si tiene acceso a consola, si no tiene acceso a consola, si tiene MFA, no tiene MFA y cuándo fue creado. Vamos a ver la demo rápido. Básicamente, lo que yo necesito cuando estoy ejecutando Dredge, fíjense que acá lo que cambió es que en vez de log retriever puse cloud status, me volvió a autenticar y le pasé tráeme los IAM user. Esto va a correr, lo va a mostrar horriblemente mal, porque de nuevo no está terminado. Pero acá me va a traer la información táctica que yo necesito. El usuario, si tiene access keys o no tiene access keys, si tiene MFA, si tiene console access y la fecha de creación. La fecha de creación yo la necesito para saber si ese usuario se creó después de la fecha del incidente. Si yo tengo un ataque que pasó hoy a la mañana y de repente inmediatamente después tengo una creación de un usuario que no fue consensuada, ese es el primer usuario que yo debería revisar porque puede ser un caso de persistencia. Lo mismo pasa con las credenciales. La creación de aplicaciones. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo se ve para el caso de los servidores. Con los servidores, que en AWS se conocen como instancias S2, nos pasa algo similar. Los servidores tienen datos que a nosotros nos pueden importar muchísimo. Por ejemplo, un servidor puede tener permisos de AWS contra la aplicación a través de los roles. Entonces, cuando yo enumero un listado de servidores, lo que necesito saber básicamente son las posibles vulnerabilidades que puedo tener. El ejemplo más claro de las vulnerabilidades es esto que ven ahí de metadata B1. Metadata B1 quiere decir que los atacantes que landeen al servidor pueden ejecutar una request dentro del servidor para obtener acceso al rol. Y como ven ahí abajo, el último rol es un rol de administrador. Esto es algo que ya fue fixiado por AWS porque ya ahora por default se requiere que uno tenga metadata B2, que ya me pide un token para ejecutar esa request. Pero porque hay muchísimos sistemas legacy todavía corriendo, sigue habiendo muchísima metadata B1 habilitada. Ahora, si yo veo que el servidor tiene metadata B1 pero no tiene rol, es menos peligroso que si tiene metadata B1 y si tiene rol. O si tiene rol y tiene metadata B2. Entonces de esta manera nosotros podemos hacer un triage rápido de los servidores sin tener que tenernos los choclos de información que nos puede dar un posture management. Otra cosa importante es si tiene una clave SSH y cuál es el nombre de esa clave SSH. El tema de las claves SSH es en particular peligroso porque nosotros podemos asociarlas sin dejar tanto rastro como si fuera el usuario de IAM y no son las cosas que principalmente se están monitoreando. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es Incident Response, como para que vean un ejemplo. Un ejemplo que me gusta mostrar a mí, que es particularmente especial para este tipo de ataques, es lo que se conoce como el aislamiento de un servidor en AWS. Nosotros en AWS tenemos dos tipos de firewall, tenemos los security groups y las network access control list. Los security groups permiten tráfico y las network access control list previenen o deniegan tráfico. El problema es que nosotros cuando estamos en un incidente decimos, bueno, tengo mi servidor que tiene acceso 22 desde internet y está comprometido. Voy a sacar el security group. No se puede, porque todo servidor tiene que tener sí o sí un security group. Entonces, tengo que ocuparme de crear un security group nuevo para cambiar ese security group. Y una vez hecho eso, a pesar de que el security group haya sido cambiado, todas las conexiones existentes van a seguir estando funcionando. O sea, no se van a poder permitir conexiones nuevas, pero las conexiones existentes van a seguir ahí. Entonces, si el atacante tiene persistencia y tiene una conexión establecida, no va a ser cortada. Entonces nosotros tenemos que cambiar la Network Access Control List
bloqueando el tráfico para evitar que las conexiones existentes se sigan replicando. El drama es que las Access Control List actúan a nivel VPC, entonces afectan a toda la red. Y todos los otros servidores que estén en la red van a ser bloqueados también. Entonces nosotros, en muy poco tiempo, tenemos que crear un security group, cambiarlo al servidor comprometido, crear una Access Control List que bloquee todo el tráfico y sacarla, de modo que estemos seguros de que el servidor haya sido aislado, ¿sí? Eso, hacerlo manualmente, es prácticamente imposible y por eso lo automatizamos y por eso hicimos este script. Lo que vamos a hacer acá básicamente es correr Dredge para ver las instancias de S2. Acá podemos ver que la instancia de S2 tiene un perfil, tiene un security group. Con el mismo comando nosotros podemos enumerar el security group, que nos va a decir cuáles son los permisos que tiene. Por ejemplo, este security group tiene permisos de internet para todos lados. Y básicamente lo inmediato que vamos a hacer es cambiar el de cloud status por incident response. Lo que va a hacer el comando de incident response va a decir: aislame la instancia de S2 por instance ID. Entonces va a ejecutar todos esos pasos que les decía yo anteriormente, donde va a crear un security group, lo va a cambiar la network access control list para bloquearle el tráfico, e inmediatamente después podemos enumerar el security group y vemos que el security group cambió y ahora es un security group de forense que no permite tráfico de ningún lado. Si nosotros quisiéramos, podríamos cambiar este security group de forense para que solo acepte tráfico de sí mismo y usar nuestro servidor de forense para hacer el análisis sobre esta instancia a través de ese mismo security group, estableciendo solo conexiones de los servidores que estén usando este security group. Para finalizar, tengo un par de demos más. Tenemos cosas para hacer con Lambda, tenemos cosas para hacer con Kubernetes, podemos sacar logs de Kubernetes, de KS. La verdad que la tool le pusimos muchísimo amor, tiene un montón de cosas. En el repo está todo explicado, pero quiero mostrarles un ejemplo de threat hunting que a veces parece súper complicado y es como que en nuestras cabezas parece algo súper sofisticado y a veces es conocer qué es lo que tenemos que buscar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de threat hunting con una táctica que es Defense Evasion. Defense Evasion lo que va a tratar de hacer es, por ejemplo, deshabilitarnos el Guard-Duty. ¿Vieron que yo le dije que Guard-Duty era una herramienta para detectar actividad maliciosa? Bueno, con el Defense Evasion el atacante va a deshabilitar el Guard-Duty para poder hacer sus ataques de manera tranquila. Entonces, si eso pasa, nosotros tenemos que poder crear casos de uso para detectarlo, o podemos tratar de salir a buscarlo a la hora de hantearlo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es buscar los logs de Event History y tratando de identificar las deshabilitaciones de Guard-Duty y de CloudTree. Básicamente lo que vamos a hacer acá es, de nuevo, correr el mismo comando que corrimos al principio, que estamos usando el log retriever de AWS, le pasamos la autenticación, le vamos a pedir que nos pase el log de Event History. Event History está siempre habilitado y no puede ser deshabilitado, entonces no importa lo que el atacante haya hecho, no puede deshabilitar este log. Y le vamos a pasar un grep contra ciertas API call. Estas API calls están asociadas con el Impaired Defenses Technique. Entonces, cuando yo encuentre esto en el log, quiere decir que esto fue lo malicioso que sucedió. De esta manera, nosotros podemos encontrar si el atacante estuvo haciendo ese tipo de cuestiones y de acá podemos nosotros asociar todo lo que tiene que ver con el usuario, la access key o quien sea que está tratando de ejecutar estas acciones maliciosas. La última demo que le quiero mostrar es cómo esto se integra con VirusTotal, por ejemplo, para hacer un análisis más avanzado de lo que está pasando dentro de nuestra red, para entender de dónde vienen las IPs y qué información nosotros podemos obtener de herramientas como VirusTotal para lograr eso. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es catear un archivo de Guard-Duty donde están toda la información. Podemos obtener todas las IPs del archivo de Guard-Duty para saber
cuáles son lo jugoso de las IPs, que es lo que nos importa. Y podemos hacer una integración con VirusTotal pasando la BTKey. Esto va a ser un análisis contra la API de VirusTotal, le va a pasar todas estas IPs que estaban dentro de mi log de Garduti para entender si había alguna... Esto puede ser con el log de Garduti, de Event History, de GitHub, de lo que ustedes tengan. Y después me dará una tabla de este estilo donde nosotros podemos ver las diferentes IPs, de dónde vino cada una de las IPs, por ejemplo, si es un servidor de Amazon o si es un sistema de Argentina, por ejemplo. Si yo acá viera una IP que está asociada con un actor de China, de Rusia o quizás de Europa, puede ser que sea importante para mí. Y después si está asociado con un actor, con un software malicioso. Entonces si hubiera un hit dentro de VirusTotal para estas IPs, nosotros podríamos saberlo acá. Así que, de nuevo, les repito que en el repo está... Ese es el QR para el repo, esto es gratis, es libre, lo seguimos desarrollando y el repo está lleno de documentación de cómo se ejecutan estas técnicas. Así que lo que ustedes necesiten nos pueden contactar y si tienen feedback también, más que bienvenido. No sé si nos queda tiempo para alguna pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta, no sé si alguien... Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, si no, muchísimas gracias.